¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy hay varios temas, o mejor dicho, un tema central que abordar, pero no antes de, o previo a este análisis que el día de hoy trataremos, pues comento que uno de nuestros compañeros cercanos en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara, falleció y bueno, lamentamos, damos el pésame a su familia. El compañero Ignacio González se nos adelantó en el camino y bueno, en su memoria queremos tratar este análisis económico que lo hacemos cada semana y hoy con esta lamentable noticia para nosotros y por supuesto para su familia. Evidentemente el colapso financiero que sufrieron varios bancos regionales en los Estados Unidos es, digamos, la nota de la semana pasada, en donde observamos una serie de estragos, de nerviosismos, inestabilidad y volatilidad en los mercados financieros particularmente, y que bueno, viene a colación la preocupación de cómo esto se va a reflejar en la economía mexicana. Lo que sí podemos iniciar señalando es que la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el ánimo de bajar la inflación lo más pronto posible, pues a niveles históricos de 2%, vamos a señalar que es el origen de la quiebra de los bancos regionales, la política de aumento de las tasas de interés de referencia. Y han puesto sin duda en riesgo la estabilidad financiera y la posible emergencia de una recesión económica en el presente año, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Particularmente los bancos de Estados Unidos, Silicon Valley, Signature, Federal Republic y el suizo Credit Suisse, sufrieron crisis de liquidez que los llevó a una quiebra financiera. Por supuesto, el caso de Silicon Valley ha llamado la atención por el tamaño del colapso y los efectos financieros que está representando para la economía de Estados Unidos y para el propio gobierno federal de aquel país. Hay un estremecimiento del mercado mundial. Las bolsas perdieron toda la semana pasada. Prende la incertidumbre, evidentemente, la incertidumbre financiera. Las monedas sufrieron retrocesos, la mayor parte de ellas, la canasta de monedas básicas a nivel mundial, y el oro se convirtió momentáneamente en el refugio más seguro para las inversiones. Vale la pena también dar algunos datos básicos sobre Silicon Valley Bank, que nos da una referencia, podríamos decir, en términos de los últimos 40 años. Es un banco relativamente nuevo, fundado en 1983. Es el 16º banco más grande de los Estados Unidos. Cuenta con activos por el orden de 209,000 millones de dólares. Es el segundo mayor banco en colapsar en toda la historia de los Estados Unidos. Sus mayores clientes fueron los startups, es decir, negocios o empresas emergentes, de jóvenes particularmente, con esquemas de innovación tecnológica, muy vinculados a la era de la economía digital, muchos de los negocios basados en plataformas digitales, lo más moderno, digamos, del esquema emprendedor en Estados Unidos, financiados particularmente por Silicon Valley Bank. Pasaron buena parte de los activos
pasaron a las autoridades regulatorias de Estados Unidos y los depósitos fueron respaldados por el gobierno federal de aquel país. Es decir, hay un rescate bancario, un rescate financiero, en donde lo primero que se aseguraron en el gobierno de Estados Unidos es no generar una crisis en los usuarios de la banca, en los clientes de la banca, y asegurar pagos de corto plazo, evidentemente tratando de que los mayores beneficiarios fueran efectivamente los usuarios de crédito, los usuarios de la banca. Vamos a señalar de manera muy específica qué es lo que sucedió en la coyuntura que acabamos de observar en esta crisis de Silicon Valley Bank. Entre el 2017 y el 2021, los clientes de este banco optaron por incrementar los depósitos ante un exceso de efectivo. Entonces optaron por incrementar sus depósitos, sus ahorros e inversiones en este banco. Los depósitos entre 2017 y 2021 crecieron 330%. Aumentaron de 44,000 a 189,000 millones en este periodo, millones de dólares en ese lapso. El disparo de empresas emergentes, startups, y el aumento de depósitos obligó al banco a invertir en bonos del Tesoro y en créditos hipotecarios. Y era una información financiera básica la que habría que interpretar por parte de los gerentes del banco. ¿Qué pasaba? Pues ante aumentos de tasas de referencia de la Reserva Federal, pues evidentemente había una caída o provocaría una caída de los precios del bono del Tesoro. Eso le dio incapacidad para reembolsar las inversiones de estos emprendedores, de estos usuarios de banca, y por lo tanto se manifestó de manera abrupta una crisis de liquidez y evidentemente la quiebra de Silicon Valley Bank. En este contexto de colapso financiero en bancos regionales de Estados Unidos, ¿cómo se enfrenta en el caso mexicano? ¿Cuáles van a ser los efectos que puedan estar sucediendo o pueden repercutir en el corto y en el mediano plazo en la economía mexicana? Y aquí vale la pena subrayar y ser muy claros y contundentes. México no tiene un riesgo relevante en esta coyuntura bancaria y financiera. En este momento, el sistema bancario de México está fuertemente capitalizado, sólido y con funcionalidad financiera. Es muy probable, y eso también no hay que dejar de advertir, que se presente una oleada coyuntural de aversión al riesgo. Esto es normal en cualquier economía. Y por lo tanto te genere mucha volatilidad y perspectiva de inestabilidad en el tipo de cambio. Y en este contexto viene la otra parte importante sobre qué hacer con las tasas de interés, cuál es la perspectiva inmediata de la tasa de interés de referencia, tanto en Estados Unidos como en México, porque sin duda los bancos centrales tienen como prioridad seguir atacando y disminuyendo, estabilizando la inflación, el aumento de precios de bienes y servicios, que repito, también es una prioridad. Sin embargo, esta situación financiera nos genera algunos escenarios que no hay que perder de vista. Hay que también subrayar en este sentido que México tiene un sistema financiero fortalecido, el marco macroeconómico es estable, la gestión financiera de las finanzas públicas es razonable, el mercado interno reacciona o está reaccionando positivamente y la expectativa
de ingreso de dólares por exportaciones, por remesas, por inversión extranjera directa. Por el momento no vemos cambios en su tendencia reciente que hemos dicho, pues ha habido una situación muy favorable en este marco económico que hemos estado subrayando. Vamos a ver qué es lo que esperamos. En materia de crecimiento económico, nuestros dos escenarios, como lo pueden ver en este cuadro, evidentemente es que si ocurre una recesión económica mundial, es muy posible que la economía mexicana regrese a un crecimiento de 1.7% para el presente año. Si no hay una recesión económica, si este colapso financiero que está sucediendo, que tuvo su origen en Estados Unidos, no se generaliza y no pone en cuestionamiento o sostenimiento financiero al sistema bancario mundial, evidentemente la economía mexicana estaría creciendo sobre la pauta o línea del 3%. La inflación seguirá bajando independientemente de la fuerza o de la política más severa en términos restrictivos en el incremento en tasas de interés. Seguimos pensando que el cierre de la inflación, como lo podemos ver también en esta gráfica, hay una tendencia hacia el cierre del presente año que la inflación baje hasta 5.3%. No se nos pase que en diciembre del año pasado, en términos anuales, en el 2022, la inflación cerró en 7.82%. Tendríamos en esta perspectiva una reducción de la inflación de 7.82% en 2022 a 5.3% en el 2023, repito, en esta política monetaria que puede ser mucho más prudente de la que hemos observado particularmente en el 2022. ¿Qué esperamos en términos de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos? Estamos vislumbrando tres escenarios. Escenario número uno es que las tasas de interés de referencia se mantengan en stand-by, es decir, sin movimiento, y por lo tanto se logren, mejor dicho, la Reserva mantenga la tasa de referencia en 4.75, que es como está actualmente. Segundo escenario es suavizar el incremento de las tasas de referencia y por lo tanto aumentaría 1/4 punto porcentual y nos llevaría a 5%. Y el escenario 3 es seguir endureciendo la política monetaria con aumentos más fuertes en la tasa de referencia y nos lleve a un incremento de 0.5 punto porcentual que eleve el nivel hasta 5.25% en la tasa de referencia. Evidentemente, lo más deseable es que la Reserva Federal suavice el incremento de la tasa de interés y se vaya por un incremento de 1/4 punto porcentual. En el caso del Banco de México, el caso mexicano, también estos tres escenarios podrían ser que la tasa se mantenga en stand-by, en 11%, como está actualmente, sin movimientos ahora para el 30 de marzo. El escenario 2 es que suavice el incremento en la tasa y lo lleve hasta 11.25, es decir, un aumento de 1/4 punto porcentual. Y el escenario 3 es que se vaya también por el endurecimiento de tasas y aumente el 0.5 punto porcentual para llevarla hasta 11.5%. Lo deseable es que el Banco de México opte por un incremento que suavice la tasa de referencia en 1/4 punto porcentual. La paridad, como lo estamos observando, ha tenido, después de mantenerse incluso un buen tiempo por abajo de los 18 pesos por dólar, esta situación de la semana pasada pues llegó a picos por arriba del 19 pesos por dólar, particularmente el 16 de marzo, cierra la jornada en 18.89. ¿Y cuál es la expectativa de corto plazo o las pautas esperadas en paridad cambiaria pesos contra dólar? En el corto plazo
estimamos que va a estar arriba de los 18 pesos por dólar. Estamos hablando de 18.20, 18.30 en el corto plazo. Y en el mediano plazo, hacia el cierre del presente ejercicio fiscal, esperemos se encuentre sobre 17.20, 19.20 pesos por dólar. Es decir, lo que estamos señalando es que la paridad peso-dólar va a estar nuevamente en condiciones de estabilidad una vez que pase este, digamos, momento, coyuntura de inestabilidad financiera, de inestabilidad de los mercados y evidentemente ante una tendencia en donde los niveles generales de precios de bienes y servicios tomen causa hacia la baja y empiecen a estabilizarse. Hay que estar atentos, eso sin duda, hay que seguir la información diaria sobre la perspectiva de mercados, sobre la política monetaria de los bancos centrales, sobre la determinación de los gobiernos en términos de la coyuntura y los ajustes económicos necesarios para seguir analizando con toda puntualidad la perspectiva económica en el presente año. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.